Gloria a Dios. ¿Cómo se está viendo bien por Zoom? ¿Sí? María Rosa, estoy en televisión. Gloria a Dios. No, la verdad que les confieso que un poco estuvimos deliberando, viendo qué hacer con todo esto. No nos quisimos mover hasta tanto no hubiera una autorización del gobierno. Por eso, en todo momento hemos tratado de mantener, digamos, todo lo que correspondía. Y ahora, bueno, con esta apertura que ha habido y que hay, con estas restricciones, hay un protocolo muy fastidioso, pero bueno, en cuanto a la duración, en cuanto a la limitación que tenemos, pero bueno, nos pareció que era bueno tener esta apertura en este momento, sin forzar nada. Es decir, que la consigna es que aquel que quiera permanecer en su casa y verlo por Zoom, está todo bien. Amén. Porque cada uno sabe su situación, su cuidado. Entonces, cada uno tiene que tener paz, los que estén dentro de los límites de edad, de salud, y quieran venir, amén. Y aquellos que aún así prefieren quedarse en su casa por cuidado, amén también. Sí, tengamos paz en este tiempo y tengamos también mucho cuidado. Porque el virus no se fue, digamos, sigue estando. Entonces, nosotros tenemos que seguir con los cuidados. Esto lo hablo así en forma personal, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que tener la libertad, la responsabilidad de estar cuidándonos, cada uno. Yo ayer estaba mirando ahí en una zona cerca de casa, era terrible, había gente una al lado de la otra en las cervecerías, haciendo cola, sin barbijo, sin distanciamiento, sin nada. Eso la verdad que no está bien, no está bien. Vemos nosotros Europa que ya ha pasado esta etapa y que ahora está como volviendo atrás. Tengamos cuidado, nada más. El Señor nos va a guardar, pero nosotros tenemos que tener cuidado. Amén, ¿estás contento? Yo me puse contento esta mañana. Le dije a María Rosa, digo, no sé si me va a entrar el pantalón de los domingos. Me entró. No, hacía de marzo que no lo usaba, vieron, vaquero, jogging, gloria a Dios. Amén. Bueno, si vino algún kilito de más, bienvenido sea, hermano, no tengas problema. Gloria a Dios. Amén. Pero la verdad que las situaciones que estamos protagonizando en estos últimos meses, desde marzo hasta aquí, se nos ha movido un poco la estantería, se nos sigue moviendo, y ha generado, ¿no es cierto?, cierto estado de tensión, seguramente a unos más, a unos menos, la cuarentena, el aislamiento, el cese de actividades, el no podernos reunir durante todo este tiempo. La verdad que ha costado mucho, ha costado mucho. Gracias a Dios, bueno, por el Zoom, pero no es suficiente, no puede reemplazar a lo que es lo presencial, ¿no? El estar, aunque sea, miren, que nos estemos así con distanciamiento, con el barbijo pero nos vemos, qué sé yo. Pero fue muy difícil todo esto, ¿no? Y ahora hacerlo así, aunque sea con esta restricción, también es difícil, también es difícil. Vamos a ver en qué medida vamos avanzando, ¿no? Pero que el termómetro digital, que la alfombra sanitizante, medio estresante, ¿no? Realmente. Pero bueno, es lo que ha habido, pero muchas otras cosas más, ¿no? Situaciones laborales en las cuales muchos han sido afectados, y a partir de ahí la economía, los recursos, algunos han perdido sus empleos, otros están medio ahí, es decir, movilizado muchas cosas, la situación sanitaria. Hoy en día parece que si no tenés coronavirus no te puedes atender.
Entonces, muchos tratamientos han sido suspendidos, cada uno lo hemos hecho, pero bueno, la necesidad sanitaria está, pero todo esto generó, ni al dentista uno puede ir, ¿no? La educación, la preocupación, ¿no? Por los chicos, ¿qué va a pasar? Se ha pasado casi todo el año y bueno, los docentes, algunos se están volviendo locos teniendo un montón de clases por Zoom, ha movido toda la estantería, tantas cosas en tanto tiempo, y como decía Oscar, también muchos han sido afectados, digamos, contagiados de entre nosotros, y algunos han muerto, cercanos, muy cercanos. Entonces, toda una situación que nos ha golpeado, ¿no? Y sin dejar de lado todo lo otro que va corriendo, que es la otra pandemia, que tiene que ver con todos estos avances ideológicos, ¿no es cierto?, estas corrientes ideológicas que desafían los principios, aún los principios naturales, ¿no es cierto?, aún en contra de la naturaleza, principios espirituales, principios morales, pretendiendo no solo ignorar lo que Dios determina, sino cambiarlo. Y yo estaba pensando, cuando Dios crea todas las cosas, dice, y vio Dios que era bueno. Amén. Esa es la creación de Dios. Ahora, todo lo que Dios dijo que era bueno, se le dice malo, y no solo eso, sino que pretenden que nosotros también cambiemos la mirada y lo veamos también como malo. Es la otra pandemia, digo yo, ¿no? Esta es una pandemia quizá la más importante, esta guerra, un ataque frontal contra la verdad, pretendiendo modificarla, pretendiendo sustituirla. Este es el clima, ¿no? Yo me encontraba en algunos momentos medio agobiado, y el Señor me dio una palabra a mí personal, que es la que quería transmitirle. El Señor me dijo, yo estoy en el control de todas las cosas. ¿Vieron? Porque cuando todo está así, decís, bueno, ¿para qué lado? No tengas miedo, yo estoy en el control. La verdad que es una palabra que me trajo paz y alivio a mi corazón. El Señor está en el control. Me vieron algunas palabras, ¿no? Con respecto a esto, inmediatamente, ¿no? El Salmo 11 que habla, dice, si fueren destruidos los fundamentos y todo se viene abajo, dice, ¿qué va a hacer el justo? Y ahí dice, bueno, Jehová está en su santo templo. Amén. El Señor sigue estando, sigue reinando. El Señor está en el control de todas las cosas, pase lo que pase. Él gobierna, Él reina, Él no ha cambiado y sigue siendo el mismo y está reinando y gobernando sobre todo. En Hebreos 12 también me venía, ¿no? Cuando dice, aún una vez y conmoveré, dice, no solo la tierra, sino también el cielo. Y ahí advierte que todas las cosas van a ser finalmente removidas. La remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que solamente queden las inconmovibles. Todo se va a tambalear, todo va a caer, todo lo humano, pero no lo que tiene que ver con el reino de Dios. Trajo paz a mi corazón todo esto, saber que Él está en medio de todo, es el principio, el fin, el alfa, la omega, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Amén. Dios sigue estando, Dios sigue siendo el dueño. El mundo y los que en él habitan. Así que te digo también, no te inquietes, Dios sigue estando en el control, pase lo que pase, Él tiene poder y autoridad. Cielos y tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar, va a permanecer. Y lo que Él ha determinado cumplir, Él lo va a hacer. Amén. Ahora, claro, a nosotros nos gusta tener la seguridad, el control de las cosas, nos gusta tener los recursos y también las reservas para afrontar
los imprevistos. Pero todo esto creo que nos está ayudando ¿a qué? A ejercitar la fe, a activar nuestra fe, a creer en Dios. Si Dios tiene todo el control, si nosotros realmente creemos que Dios tiene el control, es allí donde nosotros debemos confiar en Él, esperar en Él, descansar en Él. Amén. Entonces eso se tiene que traducir en una cosa práctica, real en nuestra vida. Si creemos verdaderamente eso, que es así, se tiene que traducir en nuestra vida, en nuestra confianza en Él, en nuestra dependencia. Y llevándolo al plano personal, ¿no es cierto? ¿Crees que el Señor tiene el control de tu vida? ¿Crees que Él tiene el control de tu salud? ¿Crees que Él tiene el control, la autoridad sobre tus hijos? Esa preocupación que nosotros tenemos, que es real, legítima. ¿Crees que Él tiene el control, la autoridad de tu economía? Si llegás o no llegás a fin de mes, si te van a echar o no del trabajo. El Señor tiene el control. Debemos creerlo y vivirlo así, de esta manera. De nuestro futuro, ¿qué va a pasar? El Señor tiene todo bajo su control y autoridad. Nosotros debemos descansar en Él. Amén. Y si bien Dios tiene el control de todo, pero el Señor espera que nosotros voluntariamente, todas estas áreas que mencionamos, se las entreguemos a Él, que nosotros las pongamos bajo nosotros voluntariamente, bajo el control del Señor. Le explico por qué. Hay una diferencia entre entregarle todo al Señor de verdad que hacerlo a medias. Mi esposa muchas veces dice, bueno, hay veces que le entregamos las cosas al Señor, pero es como que tenemos atada una soguita, ¿vieron? Entonces, le entregamos, ¿no? Entre comillas, pero en determinado momento, cuando vemos, bueno, que agarramos y tiramos la soguita y la recuperamos de nuevo. En realidad, no le estamos entregando las cosas, estamos ahí nosotros como queriendo mantener ese control de las cosas, y habla de una falta de dependencia de Dios. Y Dios permite que lo hagamos, que tomemos nuevamente. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarnos, quiere mostrarnos que separados de Él, y lo debemos experimentar, como dice la palabra, nada podemos hacer. Amén, pero tiene que haber una experiencia personal. Pero en Cristo, estando en Cristo, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Todo, a ver, con barbijo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero separados de Él nada, con Cristo podemos todo. Ahora, como decíamos, ¿no? El Señor tiene el control de todas las cosas, de la naturaleza. El Señor tiene el control. Todas las cosas obedecen el sistema solar, por eso está el día, por eso está la noche, por eso están las estaciones. Obedecen en forma natural a la autoridad de Dios. No necesitan del hombre, al contrario, el hombre cuando mete ahí la mano, contamina, trae daños ecológicos, un montón de cosas, ¿no es cierto? Aún así, Dios, como creador y sustentador, hace que todo funcione por la autoridad de Él. Pero en el hombre, la mujer, no es así. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros la elección de poder voluntariamente, que eso es lo que Dios quiere de nosotros, que voluntariamente nosotros le entreguemos al Señor todas las cosas, no por fuerza, sino en una obediencia voluntaria, en una sumisión voluntaria delante de Él. Eso es lo que Dios quiere, no por fuerza, sino entregándole todas las cosas. Y en esta situación, cuando estamos bajo el gobierno y la autoridad de Dios, podemos tener la certeza de que toda nuestra vida
está bajo el control del Señor. Solo en ese momento, ¿me entienden? Cuando nosotros le entregamos al Señor todas las cosas, el Señor ahí también tiene el control de todo lo que nos sucede. A ver si aclaramos un poco más. Quería mencionar 3 parámetros o 3 cosas que evidencian si nuestra vida está bajo el control del Señor, bajo la autoridad del Señor o no. Uno de ellos es el amar a Dios. ¿Cómo el amar a Dios? ¿Se acuerdan Juan Russo el domingo pasado que él estuvo compartiendo? Él mencionó Romanos 8:28, que decía, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aquel, conforme a su propósito, son llamados. ¿A quién todas las cosas les ayudan para bien? Hay allí un requisito, ¿no es cierto? Una condición importante. A todos los que aman a Dios. Amén. Es decir, Dios va a hacer que todo ayude para bien cuando vos realmente estés ubicado para con Dios. Cuando realmente tu vida esté entregada y rendida a Él. Jesús le dice, cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento, Jesús le dice, primero ya con eso dice, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Ahí ya está marcando algo importante. No podés tener otro Señor fuera de Él. Él es el Señor, la máxima autoridad de tu vida. No lo es ninguna otra cosa, ni vos mismo. Él es la máxima autoridad. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos esa parte rendida al Señor, cuando amamos al Señor con todo nuestro corazón, y el Señor se encarga también de dar una explicación mayor. Dice, el que ama padre, el que ama madre, hermana, hermano, hijo, hija, esposo, esposa, más que a mí, y aún a sí mismo se ama más que a mí, no es digno de mí. Entonces ahí tenemos una condición y un parámetro importante. ¿Crees que el Señor tenga el control absoluto de tu vida, de lo que te pasa, la autoridad, que todo esté bajo la dirección del Señor? El requisito es que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Podemos señalar 2 cosas, ¿no? Una es aquellos que de alguna manera están orientados en su corazón, inclinados hacia sí mismo, ¿no? A sus intereses, a sus cosas. Y la otra postura es aquel que en su corazón está inclinado hacia las cosas de Dios. Ahí está la gran diferencia en todo esto. Y en las situaciones límites, en las situaciones extremas, porque decir, bueno, sí, yo amo a Dios y no tenés algo ahí muy desafiante en tu vida, pero en las condiciones de exigencia, en las condiciones límites, ahí se demuestra realmente si amo a Dios o amo mi propia vida, amo mis intereses, ¿se entiende? Y el Señor muchas veces permite que haya situaciones así como para que nosotros se pueda evidenciar en dónde está puesto nuestro amor. Amén. Entonces, bueno, otra condición o parámetro que evidencia si mi vida está bajo la autoridad o control del Señor es estar bajo cobertura. Estar bajo cobertura. Y ahí me venía otro salmo tan conocido, el Salmo 91, que habla, ¿no?, de que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí, bueno, dice, tantas cosas no tenemos tiempo para leerlo, ¿no es cierto? Pero
ahí habla del cuidado de Dios para con nosotros, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra. Dice, a tus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Es decir, pero ¿cuál es la condición acá? Pues está todo muy lindo, pero dice, el que habita al abrigo del Altísimo, Dios lo va a cuidar, cubrir, librar, aquel que está bajo la cobertura de Dios. Amén. Aquel que se aparta de la cobertura de Dios, que hace la suya, que se aleja de Dios, ¿va a tener este beneficio? Desde ya Dios nos sigue amando y busca atraernos a Él. Pero acá habla de los que están al abrigo de Dios, a los que están bajo su cobertura. Amén. Entonces Dios va a tener control y autoridad sobre tu vida cuando vos pongas tu vida bajo autoridad y bajo la cobertura de Dios. De otra manera no va a ser así. ¿Y de qué manera, no? En este tiempo nosotros podemos estar, esto está hablando aquí en los Salmos que escribió David, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, en Efesios habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, somos nosotros, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Y dice que este cuerpo debe estar bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia que tiene cada miembro para ir edificándose en amor. ¿De qué manera podemos estar bajo la cobertura de Dios? ¿De qué manera podemos estar en el cuerpo de Cristo, estando unidos al cuerpo? Amén. Dios no quiere que haya miembros sueltos. Dios quiere que cada uno de nosotros funcionemos unánimemente, caminemos juntos, que no tengamos actitudes independientes. Todo individualismo debemos dejarlo, ¿no es cierto? Y debemos tener una clara conciencia de cuerpo, unidos bajo en el cuerpo de Cristo y bajo la autoridad de Él. Él es la cabeza, ¿no? Él instituye, bueno, a los apóstoles, profetas, pastores, maestros. Hay todo un orden que Dios coloca para que el cuerpo esté bien en armonía. No podemos ser miembros sueltos. Querés que Dios tenga el control de todas tus cosas, que tenga la autoridad, que te dé de su bendición. Tenés que estar bajo cobertura. No podés caminar aparte de Dios. Otro salmo dice, qué hermoso es ver a los hermanos juntos en armonía, porque ¿dónde desciende la bendición de Dios? Cuando estamos unánimes, juntos. Más allá, hermano, de los defectos que cada uno de nosotros tenemos, que los tenemos, yo personalmente los tengo, pero más allá de eso, el Señor nos ha llamado a caminar juntos, nos ha llamado a estar sujetos los unos a los otros, a funcionar como cuerpo, a no ser miembros aislados. Amén. Muy bien. Perdónenme, la verdad estoy tratando de apurarme, no quiero tomar mucho tiempo. ¿Se está entendiendo? Amén. El tercer punto, ¿no es cierto? Y muy conocido como condición o parámetro, vivir en el temor de Dios. Vivir en el temor de Dios. Otro salmo tan conocido, ¿no? El ángel de Jehová acampa alrededor de quién? De los que le temen y los defiende. Amén. Otra condición importante, allí, ¿no es cierto? Así como aquel que ama a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Así como aquel que está bajo la cobertura de Dios, un hermano de hace mucho tiempo, Maggiori, decía estar debajo del paraguas de Dios. Recibimos el cuidado de Dios, la protección de Dios, la ayuda de Dios, estando bajo cobertura. De la misma manera, aquellos que le temen a Dios, Dios envía su ángel, Dios les rodea con su presencia,
los cubre, los guarda y los libra. Amén. La condición es esa. Él envía su ángel para que acampen derredor nuestro y nos defienda. ¿A quién? A los que temen al Señor. Siempre hay condiciones que están dadas para que nosotros podamos realmente decir, amén, Señor, mi vida está bajo tu control, estoy tranquilo, yo sé, puedo descansar plenamente en ti. Ahora, si mi vida va para otro lado, si mis intereses van para otro lado, si yo en vez de amar a Dios más que todas las cosas, amo otras cosas, no puedo pretender eso. Si en vez de estar bajo la cobertura, si estar en el funcionamiento de cuerpo, ando por ahí solito y haciendo lo que me parece, no voy a tener la bendición de Dios. Y el temor de Dios es muy importante también, no es miedo, el temor no es miedo, es tener a Dios en gran estima, a honrarle, es buscarle en todo, agradarle en todo. Antes hicimos referencia a Hebreos 12, cuando habla de que todo va a ser removido y va a quedar lo inconmovible. Miren lo que dice el versículo 28. Dice, así que, Hebreos 12, 28, así que, habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole de qué manera, con temor y reverencia, con temor y reverencia. Amén. Siempre tiene que estar esa parte en nosotros, de estar en esa actitud delante de Dios. Y el versículo 29 es terrible, ¿no es cierto? Pero creo que está puesto allí como para que nosotros tomemos dimensión, porque dice, porque Dios, ¿qué es? Es fuego consumidor. Amén. Debemos servirle con temor y reverencia. Yo creo que aquel que no conoce a Dios, aquel que es ignorante de las cosas de Dios, Dios es como que le tiene cierto, no digo permiso, pero lo mira de una manera. Pero aquel que conoce a Dios, que conoce las cosas de Dios y aún sabiendo lo que Dios quiere, lo toma en forma liviana, en forma relativa, bueno, más o menos, no tampoco, yo creo que ahí sí viene, porque a mayor conocimiento, mayor condenación. Amén. Entonces, tengamos cuidado, no podemos vivir vidas superficiales, sino que tenemos que tener una vida que esté realmente rendida al Señor, no tener una actitud liviana, superficial, irreverente, sino una actitud que esté rendida a Él, con temor de Dios, todas nuestras decisiones, todo aquello que tengamos que hacer. Señor, ¿qué es lo que te agrada a ti? La verdad, cuando hablábamos de todo esto, yo le decía a un hermano, de reunirnos, no reunirnos, digo, mira, a mí no me interesa tanto lo que opine uno, lo que opine otro, si tenemos que reunirnos, no nos tenemos que reunir. A mí me interesa qué es lo que Dios quiere, qué es lo que está bien delante de Dios. Amén. Por eso, bueno, lo hablábamos con Oscar y nos pareció, entendimos, pero no fue una actitud, bueno, ahora se abrió y vamos indiscriminadamente. No, Señor, ¿qué tenemos que hacer? O sea, el temor de Dios es lo que tiene que estar en todo momento en nuestra vida. Y con esto termino, me acuerdo un caso en la escritura que menciona cuando el rey David quería trasladar el arca a Jerusalén. Entonces, bueno, ahí con toda alegría pusieron el arca arriba de un carro. El arca representaba la presencia de Dios, no era cualquier cosa. Y bueno, allí danzando, ahora el carro tambalea y estaba medio el arca ahí y uno se anima como a sostenerla para que no se caiga. Cayó fulminado, hermano. Las cosas de Dios son cosas serias. No lo podemos tomar livianamente, tenemos que tomarlo con toda responsabilidad, con temor y temblor. Es de esta manera, como dice acá, temor y reverencia. Es allí que tenemos que desarrollar nuestra vida. Amén, amén. O sea que podemos
de alguna manera pretender o esperar que toda mi vida esté bajo el control y el gobierno de Dios. Qué mejor, ¿no? Qué mejor que no esté allí sujeto a cualquier cosa, sino que mi vida esté realmente allí bajo la autoridad de Dios, el gobierno de Dios, el reino de Dios. Pero están estas condiciones, hay más. Amar a Dios por encima de todo, estar bajo su cobertura y conducirme con temor de Dios. Hay más. En esto del temor viene la santidad, ¿no? Porque allí en el Salmo 24 que leímos, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, dice, ¿quién subirá, Señor, a tu santo monte? El limpio de manos, el de corazón puro. Hay condiciones, hermanos. Y qué mejor que vivir de esa manera y que nuestra vida esté bajo el control de Dios. No significa que va a ser todo color de rosa. El apóstol decía, sea que vivamos, sea que muramos, no sabemos. El Señor tiene en sus manos todas las cosas, pero todo va a ser para bien, conforme a su autoridad y su voluntad. Amén. Muy bien. No sé cómo anduve con el tiempo. Perdónenme si traté de estar muy acelerado. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Igual ahora vamos a orar por las necesidades, Oscar, y para cerrar este encuentro. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Señor, en medio de tanta situación, Señor, tanta incertidumbre, Señor, todo aquello que va cambiando en este mundo, que hoy es de una manera, mañana cambia, tú permaneces firme, Señor. Tú estás en tu trono reinando, Señor, tus ojos ven, tus párpados examinan, Señor, tú conoces todo. Qué bueno, Dios mío, que es poder estar, Señor, al amparo de tus alas. Qué bueno es, Señor, poder estar bajo tu cobertura, tu cuidado, tu amor, tu gracia. Señor, qué seguridad nos trae, Señor, el saber que tú estás, Señor, guardando nuestras vidas, que tu ángel está, Señor, acampando en derredor nuestro, que tú nos guardas, que tú nos defiendes, que tú cubres todas las cosas, Señor. Y aún, Señor, aquellas cosas que parecen ser negativas, Señor, que nos suceden, Señor, sabemos que todo ayuda para bien en nuestras vidas. Lo creemos, lo proclamamos y queremos vivirlo de esta manera, Señor. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, cada familia aquí representada, por los hermanos que están allí, Señor, en sus casas a través del Zoom. Les queremos bendecir a cada uno, Señor. Que la gracia tuya, la paz tuya, Señor, la plenitud y la llenura de tu Espíritu Santo estén, Señor, sobre cada uno de nosotros. Queremos caminar contigo, Señor, tomados de tu mano, en la seguridad y la certeza, Señor, de que en ti podemos estar confiados, seguros. Y por más, Señor, que la tierra tiemble, Señor, tenemos que confiar, porque cielos y tierra van a pasar, pero tu palabra, Señor, no pasará. Y tu iglesia, Señor, que tú estás formando, Señor, va a prevalecer, Señor. Padre, por sobre toda tiniebla, Padre. Gracias te damos en esta mañana por esta oportunidad que nos das. Te pedimos sabiduría, te pedimos gracia para saber cómo continuar, Señor. Y rogamos la asistencia tuya en todo momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.